a la tolerancia, iniciaremos la sesión del día de hoy, culminando lo que viene a ser lo que es reanimación cardiopulmonar. Para la ejecución y la discusión del presente tema, se tomó como muestra lo que viene a ser las guías de la Asociación Americana del Corazón, establecidas en el 2020. Obviamente que hay ciertas adecuaciones que se realizan debido a la coyuntura mundial que estamos viviendo, que es correspondiente a la pandemia del COVID-19. Eso lo vamos a hacer hincapiés puntuales durante la discusión de los algoritmos o los lineamientos que se nos indiquen propiamente por lo que viene a ser tanto el manejo básico como el avanzado. Antes de proceder a los siguientes slides, me gustaría un poco de intervención por parte de los participantes. ¿Qué se tiene entendido por las siglas RCP? ¿Alguno de los participantes me podría ayudar con alguna opinión o la definición? Buenas noches con la participante Sandra Sarabia, por favor. Buenas noches, profesor y compañeros de RCP, reanimación cardiopulmonar. Correcto. Como bien menciona su compañera, muchísimas gracias por su participación. Las siglas son reanimación cardiopulmonar. ¿Y cuándo se debería brindar este tipo de tratamiento o soporte? La participante Claudia González, por favor. Buenas noches, ¿me escucha? Exactamente, señorita. Claro y correcto. Bueno, cuando son las personas inconscientes, ¿no? Que han sufrido un paro cardíaco, que tiene que ser de 5 minutos, porque si pasa de 10 para arriba, eso es como que ya es muy, muy difícil para poder realizar esta maniobra. Correcto, muchísimas gracias. ¿Alguna otra acotación por parte de la participante Sara Cayupe? Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos los participantes. El RCP siempre se practica en una persona que no detectemos pulso ni respiración. Correcto. Entonces, como bien menciona, las siglas de RCP, reanimación cardiopulmonar, y va a ser brindado a aquellas personas en las cuales vemos algún tipo de trastorno en la función respiratoria y en la función cardíaca. Esto puede estar denotado por ciertos signos o síntomas que vamos a poder observar. Por último, para poder pasar a la discusión de los slides, ¿quién pudiese realizar el RCP? ¿Son personas instruidas? ¿Son personas que pertenecen a un determinado labor, a un determinado trabajo o en la persona del día a día? ¿Qué es necesario para aplicar el RCP? Flor Tesen, la participante Flor Tesen desea participar. Participante Sara Cayupe. Profesor, un RCP lo puede realizar toda persona que esté capacitada, sea una persona de a pie o una persona que también tenga estudios de salud, no necesariamente tenerlos, pero sí conocer el RCP, de qué manera se puede realizar, en cuánto tiempo. Exactamente. Había se acoplaron dos micrófonos. Entendí lo que dijo la participante de Cayupe, donde dice que cualquier persona lo puede realizar, no es necesariamente que pertenezcan a un grupo determinado de trabajo o de labores, pero también hay que tener en cuenta que solamente la reanimación básica lo puede realizar la persona del día a día o aquella persona que tenga los conocimientos teóricos y también los conocimientos prácticos para ejecutar las maniobras. Ya lo que viene a ser el manejo avanzado, por su propio denotación del término, tiene cierta complejidad y por tal debería ser realizado por personas calificadas, tales como enfermeras, médicos, que van a tener ciertos grados de instrucción superior para poder realizar ciertos manejos avanzados, tales como manejo de soporte vital avanzado, intubación, cricoterotomía, manejo de bombas de infusión en caso de que necesiten algún tipo de inotrópico o fármacos que ayuden a la contracción cardíaca. Participante Guido Muñantes, ¿alguna participación o consulta? Sí, ¿cómo está, profesor? Buenas noches a todos. Sí, quería acotar también
Bueno, y recalcar un poco lo que mencionó mi compañera, en sí no cualquier persona creo que debería dar RCP. Creo que el RCP lo deberían brindar las personas capacitadas y que sean proveedores de reanimación cardiopulmonar, ¿no? En este caso, pues, están incluidos lo que son los profesionales que trabajan en los cuidados de la salud, ¿no? Bomberos, los policías, los personal de servicios médicos, el personal de primera respuesta, ¿no? Los técnicos en urgencias médicas, nosotros como paramédicos, y en el área hospitalaria, obviamente, enfermeros, ¿no? Médicos y asistentes médicos. Correcto, como usted bien me lo menciona, lo debería realizar aquella persona que está calificada tanto en el aspecto teórico como en el aspecto práctico. Para tal fin, existen ciertas asociaciones a nivel internacional y a nivel de Perú que certifican a través de determinadas horas de haber hecho o haber demostrado la técnica adecuada, y ellos son los que pudiesen brindar una atención eficaz y adecuada. Y también cabe recalcar oportuna. Como se mencionó, hay un periodo en el cual podemos nosotros realizar las maniobras necesarias para poder evitar algún tipo de noxa o daño, siendo más importante la noxa que se produce a nivel cerebral. Participante Ramiro, ¿alguna intervención? Buenas noches. En dado caso que se practique el RCP a una persona que lo necesite y el paciente fallezca, ¿puede repercutir en algo legal? Eh, en la parte de lo que viene a ser aspectos legales, lo más normado se encuentra en regiones distintas a nuestro ámbito nacional. Por citar un ejemplo, en Estados Unidos, aquella persona que brinde un RCP sin haber reunido las características necesarias, o aún así teniendo las características necesarias, hablando de la parte técnica y también la parte del método, puede verse involucrado, pero también hay una salvedad. Dentro de la misma guía, que estoy poniéndolo en el primer slide, mencionan que aquella persona que tenga la labor de rescate, de dar auxilio y que sea calificado, tiene todo el derecho de brindar los primeros auxilios siempre y cuando prime la integridad del paciente. Obviamente puede haberse en un entorno, en una situación adversa que conlleve a la posible muerte del paciente. Entonces, eso no va a llegar a un aspecto legal. Eso se llama la ley del buen samaritano, ¿cierto? Claro, me adelantó la palabra, exactamente. Es la ley del buen samaritano. Entonces, eso es lo que conllevaría. Participante Gallardo. ¿Desea participar? Participante Gallardo. Bueno, continuemos. Entonces, una vez habiendo realizado, vamos a entrar un poco en generalidades y de repente en la parte de la parte histórica. En 1966, recién la Hola. asociación... disculpe, participante Gallardo. Sí, perdón, profe, lo que pasa es que le estaba dando al microfonito y me decía que el anfitrión no permite reactivar el audio, no sé qué le pasó a mi Zoom. A ver, le tomo entonces la palabra. ¿Qué es lo que quería Perdón comentar? por la demora, fue el Zoom que me jugó sucio. No se No, preocupe. quería acotar lo que estaban comentando anteriormente, es que hay casos donde incluso brindando un RCP efectivo, el paciente no va a salir del paro, porque a lo mejor el paro que tiene es pongo un ejemplo, eh, por una hiperglicemia, porque me pasó, o sea, fue una experiencia. Atendimos a un paciente con una hiperglicemia que generó en paro y no pudo salir del paro porque no se restableció la glicemia. En esos casos, o sea, por más de que el RCP se brinde de manera adecuada, el paciente puede fallecer y ya ahí no hay ningún tipo de manera legal, porque nosotros no teníamos en ese momento el manejo de insulina, incluso estábamos con un médico a bordo de la ambulancia. Y cuando llegamos al hospital, pues ya el médico de urgencias, de emergencias, lo declaró muerto. Y bueno, eso por lo menos fue en Venezuela. Ojo, cabe recalcar, en Venezuela la ley es distinta que acá.
Claro, es algo similar acá en Perú. No existe una norma que pueda generar en perjuicio a la persona que realice el RCP, siempre y cuando tenga la manera de cómo certificar que haya actuado de manera adecuada. Continuando con lo que mencionaba, el RCP, las primeras guías se dieron en 1966. Estas fueron dadas a través de la División de Ciencias Médicas, especialmente de lo que viene a ser el- la Sociedad Nacional de la Academia de Medicina. Y estos fueron evaluadas cada cierto tiempo, pero no realizaban un seguimiento, solamente cada 5 años, cada 6 años. En una primera instancia fueron cada 10 años. Y según lo que fueron evaluando, encontraban ciertas mejoras o ciertas conductas que podían generar mayor beneficio. Entonces encontraron que cada ciertos 5 años deberían hacer ciertas adecuaciones, motivo por el cual continuaron. Recién en el 2015 no se llegó a solamente esperar cada 5 años, sino se hizo un estudio continuo para poder ver cómo conllevaba un tratamiento adecuado y oportuno en el efecto de la supervivencia. Hay que tener en cuenta que el RCP se le brinda a aquellas personas donde tengan como mencioné al inicio, alguna falla en la función respiratoria o en la falla de la función cardíaca. Pero cabe recalcar que dentro de lo que se menciona, la más importante en efectos de patogenia es la deficiencia en la función cardíaca. Ahora, dentro de la deficiencia de la función cardíaca, vamos a encontrar 12 posibles etiologías. Una propiamente muscular, la del miocardio, y otra que es propiamente eléctrica. Hay que recordar que dentro de la estructura cardíaca, primero hay un potencial evocado dentro de las células y recién se produce la contracción. Durante la contracción muscular es recién donde adquiere esa función de bomba el corazón. Ahora hay que tener en cuenta que el corazón trabaja en simultáneo. El corazón hay que imaginarnos como una estructura o una bomba de 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos. Cuando se contraen los ventrículos, las aurículas se relajan para permitir el ingreso de sangre. Y cuando las aurículas se contraen, los ventrículos se relajan para también permitir el ingreso de sangre a las mismas unidades que hemos mencionado. Se vio en el 2020 que la mayor característica de las personas que presentaban algún paro cardíaco eran más en adultos. Esto estaba determinado se hizo un estudio en el cual encontraron que eran 347,000 adultos aquellos que presentaban este tipo de patología, frente a unos 7,000 que eran los niños. Estos eran menores de 18 años y todos eran en un aspecto extrahospitalario. Alguien tiene su micrófono prendido, por favor, que lo ponga en mute. Ahora, hay que tener en cuenta que no solamente las paradas cardíacas se van a ver en un aspecto extrahospitalario, también lo vamos a encontrar en un aspecto intrahospitalario. Para tal motivo, la Asociación Americana del Corazón generaron cadenas de supervivencia que vamos a ver en posteriores slides. Hay que tener en cuenta que la mayor tasa de supervivencia frente a un escenario de un paro cardíaco se encuentra dentro de un espacio intrahospitalario, ya que se encuentra más preparado para poder brindar una atención oportuna. ¿Ustedes creen que si una persona recibe tratamiento oportuno, técnico, no estamos hablando de la parte de los insumos o materiales, en la parte intrahospitalaria, cuál es el mayor déficit en nuestra realidad? ¿Algún voluntario que desea acotar con respecto a ello? Participante Alex Estrada. En este momento, ¿aló? Le escucho, fuerte y claro, Ya, ya. participante.
En este caso, en nuestra realidad estamos con el problema del COVID. Aparte, en el caso de la realidad peruana, muchos centros de salud no cuentan con el equipo necesario como para dar en primeros auxilios oportunamente. Yo recalco y subrayaría esa última parte. No contamos con los insumos necesarios. Muchísimas gracias. Recuerden que cuando hablemos y vamos a ver los algoritmos de intervención con respecto al RCP, van a hablar de un monitoreo y de una desfibrilación o el aplicar una descarga eléctrica para poder ver la posibilidad de volverlo a retomar su actividad eléctrica normal en caso fuese una falla de actividad eléctrica del corazón. Para poder entender lo que viene a ser el soporte básico de vida, hay que entender qué estructuras vamos a interactuar y cuáles y por qué realizamos las compresiones y las ventilaciones. Hay que entender que al realizar las compresiones emulamos o intentamos imitar la función de bomba del corazón. A su vez, en el proceso de ventilación, emulamos la función respiratoria para poder realizar una adecuada oxigenación. Si la función cardíaca y la función ventilatoria se ven menospreciada o disminuidas en el término adecuado, quien sufre más es el cerebro. Y como bien lo mencionaron en un inicio, cuanto más demora la intervención, mayor es la aparición de daño. Y eso se va a ver en el periodo post-recuperator, post-intervención, post-RCP, durante el periodo de recuperación. Es más, existe una escala o un periodo de evaluación para ver qué tanto va a ser su pronóstico de daño neurológico o perjuicio neurológico, que lo vamos a ver posteriormente. Para poder realizar una atención de RCP básico, vamos a seguir los siguientes checklists. Es la zona segura, llamado o activar el servicio de salud para poder brindar, que nos brinden un auxilio, y es necesario detallar que se necesita un desfibrilador automático, porque si no lo detalla, solamente puede llegar una unidad de bomberos, una unidad de ambulancia, que no necesariamente tenga habilitado o que esté en adecuadas condiciones para poder realizar algún tipo de desfibrilación. Posterior a ello, es la evaluación tanto del nivel de conciencia como del pulso y la parte respiratoria. Esto yo quiero recalcar porque han habido ciertas preguntas o cierta incertidumbre en las sesiones anteriores, donde han habido preguntas de si va uno primero o va otro segundo, cuando se refieren que primero ves uno y lo otro es en simultáneo, pero le dan mayor prioridad siempre a la parte cardíaca. Hay que tener en cuenta que cuando uno realiza las compresiones y las ventilaciones, tiene que estar monitorizando o reevaluando los signos que uno ha encontrado al inicio. Esto se puede ver en la parte inferior. Después de 5 ciclos o 2 minutos, se reevalúa el pulso carotidio. Se mencionó al inicio que la falla de un paro cardíaco puede verse a un efecto circulatorio, el efecto bomba, o el efecto eléctrico, algún problema durante los potenciales evocados. ¿Se acuerdan que había mencionado que hay un aspecto o una cadena de supervivencia tanto a nivel de lo que se da intrahospitalario o dentro del hospital? Si se diese un evento fuera de un ambiente hospitalario, vamos a activar y ver y reconocer los riesgos potenciales, activar el sistema de emergencia. Inmediatamente se reúnan las características que vamos a mencionar posteriormente, iniciaremos las compresiones y en el caso de tener a la mano un desfibrilador automático, procederemos a realizar las descargas. Ahora, ustedes, de lo que vamos conversando y de aquellas personas que tengan alguna noción básica o previa, consideran que toda persona que tenga un paro cardíaco debe ser desfibrilada. No, Participante Gallardo, ¿a qué se No, debe la respuesta? no, profe, no todos los pacientes que sufren un paro cardiorrespiratorio o que bueno, que se puede ver que no tiene pulso,
se desfibrilan. Hay una serie de ritmos que son específicos desfibrilables. Ya sabes cómo vamos a hacer, vamos a Muchísimas cortar gracias. varios, ¿ya? Coge ¿Alguien uno tiene su así. micro activo? Participante Chiroque Medina. Chicos, van a escuchar mis clases, Una Chiroque. disculparán. Hay ritmos que son desfibrilables, por lo tanto usaremos el desfibrilador, y hay ritmos que no son desfibrilables y usaremos el cardiovertión. Correcto. Como lo mencionan sus dos colegas que han participado, hay ritmos que poseen características desfibrilables, que nosotros vamos a realizar la desfibrilación para retomar el ritmo adecuado y poder evitar mayores daños. En cambio, hay otros ritmos que no vamos a poderles descargar, o mejor dicho, realizar la descarga eléctrica, porque no vamos a hacer ningún beneficio. Por el contrario, estamos generando un impacto eléctrico innecesario. Participante Gallardo. Sí, perdón. Incluso para acotar algo, normalmente a veces en las películas o las novelas o en las series de televisión se ve que cuando el monitor multiparámetros lanza una línea recta, que el nombre es la línea isoeléctrica, y ese sonido característico de pi, que el paciente en teoría entra en paro, ahí el personal médico, entre comillas, pues son actores, salen corriendo y lo primero que hacen es que lo descargan. En la realidad, un paciente que tiene una asistolia no se descarga. Primero se le realiza RCP y cuando hay algún tipo de actividad, una fibrilación ventricular o algo así, ahí sí se hace la descarga. Concuerdo con lo que acaba de mencionar el participante. Eso lo vamos a ver en el algoritmo del manejo del adulto. Muchísimas gracias por su participación a todos los que han intervenido. Como se mencionó entonces, una vez en un aspecto extrahospitalario, no vayamos a confundir, se ha hecho la descarga mientras esperamos la llegada de un medio de transporte, sea bombero, sea una ambulancia, y posterior traslado a una unidad, a un nosocomio o un centro hospitalario, y ahí ya lo evaluarán el aspecto cardíaco post intervención, cómo va a ser la recuperación y cuáles son sus pronósticos a futuro. Y si necesita de una unidad de recuperación especializada, una unidad de tratamiento estándar, según cómo pueden encontrarse los pronósticos. En cambio, si se encuentra en un ambiente hospitalario, se realiza todo, se ve también, se ve los riesgos, se reconocen cuáles son los indicios que hayan podido generar este posible evento, se activa el sistema, se realizan las compresiones, se desfibrila e inmediatamente pasa a una unidad de cuidados posterior a las intervenciones. E igual que el anterior, se mira la recuperación. Si necesita una unidad especializada, no necesita una unidad especializada. Ahora, ustedes de lo que pueden ver en la realidad nacional o en realidad mundial, mejor dicho, ¿qué consideraciones creen que haya cambiado de lo que ya hemos estado mencionando? La parte cardíaca, las compresiones se pueden mantener, pero la parte ventilatoria, ¿ustedes consideran, por lo de la pandemia, ha habido algún tipo de cambio o adecuación a las guías con respecto a lo que viene a ser la función ventilatoria? Participante Joana. Sí, buenas noches. Según la nueva normativa que estableció según ley, y aparte la modificación también de la guía, ¿no? Ya nos están dando ventilaciones, nos estamos priorizando más en las compresiones, ¿no? Si antes, digamos, dábamos 2 ventilaciones y 30 compresiones, eso se ha modificado. Valoramos más las compresiones, tanto por ley, por lo que ha aparecido la pandemia aquí en Perú, también por la modificación de la guía, ¿no? No le escucho, instructor. ¿Me escucha? Sí, ahora sí se lo escucha. Sí. Perdón. Ahora sí. Correcto. Sí. Lo que menciona su colega tiene razón. En la parte de la guía
mencionan que según la persona que va a brindar auxilio, puede priorizar y dar solamente prioridad a las compresiones, ya que al hacer las compresiones, la presión que se realiza va a generar mayor movimiento de sangre y también la cavidad torácica de manera indirecta hace que se movilice flujos de aire. No serán los más adecuados, ya que en una ventilación se buscaba movilizar entre 500 y 600 mililitros de aire, pero por la pandemia lo básico es compresiones. Ya en una unidad especializada o avanzada, lo que podría proceder es a la ventilación por presión positiva. Participante Joana, ¿levantó la manito? Sí, acotando a ello, podríamos hacer ventilaciones si manejamos o tenemos a la mano el equipo, que sería un Ambú o un Pocket más, ¿no? Antiguamente la población o la gente pensaba que poniéndole un paño o quizás usando el mismo cubrebocas no nos va a pasar nada, ¿no? Creo que todavía seguimos con ese pensamiento de la gente, ¿no? Que necesitan darle las ventilaciones adecuadas, ¿no? Si no tenemos la capacitación que ahora estamos recibiendo, podemos cometer ese error y la salud es como la justicia, ¿no? La víctima tiene cualquier enfermedad contagiosa hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Esa Hay sería que mi acotación. sospechar. Hay que sospechar, esa es la palabra. Correcto, gracias. Muchísimas gracias a usted, tiene toda la razón. Hay que recordar, voy a retornar un poco a la parte anterior. Uy, se congeló. De un escenario seguro. Un escenario seguro no solamente es entre los riesgos físicos y visibles, sino también aquellos riesgos que no podemos percibir. Como bien lo menciona su colega, uno puede ver que la persona aparentemente es saludable, no se ve signos de alguna enfermedad, pero hay tales enfermedades que no se pueden visualizar con gran signos característicos, pero nos vamos a exponer. Entonces siempre hay que pensar en nuestra seguridad ante todo. Ahora, aquí hay un pequeño cambio con respecto a las guías del 2010 y las anteriores. Anterior a la 2015, se veía una priorización de evaluación ABC, Airway, Breathing y comprensiones. Perdón, estoy con cierto problema para poder vocalizar bien. Esto se cambió y se priorizó por primero a las compresiones, luego, por segunda prioridad, por decirlo así, las vías aéreas y las respiraciones. En este caso, las respiraciones teniendo la mayor cuidado y protección según la coyuntura nacional. Para las compresiones, ¿qué consideraciones debemos tener para realizar compresiones efectivas? ¿Alguien tiene alguna noción o conocimiento? ¿Alguien desea participar? Profesor, En una profundidad adecuada. yo creo que para una compresión, no. Alguien mencionó comprensión por profundidad. Pero antes de hablar de profundidad, creo yo que deberíamos localizar dónde deberíamos realizar las compresiones, ¿verdad? No es lo mismo realizar una compresión en el lugar adecuado, que es de referencia, se traza una línea media sobre el esternón y una línea que va intramamilar. En el punto de unión de esas dos rectas imaginarias, colocamos el talón de una de las manos y ahí recién realizamos las compresiones. Participante Cayupe, ¿alguna acotación o algún comentario con lo que estamos mencionando?
Profesor, claro, en el caso de que ustedes te mencionan eso de la ubicación, primero es ubicarnos exactamente en un lugar seguro donde podemos hacer, porque no lo podemos hacer sobre lugares blandos, sobre todo, tiene que ser una superficie dura y lisa. Ubicar el lugar de donde se va a realizar las compresiones, otro es la profundidad con lo que se va a dar las compresiones, el tiempo y el retorno en el momento que se hace la expresión, ¿no? Correcto, tiene toda la razón. Muchísimas gracias. Claro, también hay que ver todos los parámetros que mencionó su colega, sino que yo le estoy dando énfasis en esta parte, ya que una mala técnica de compresiones por la ubicación anatómica conlleva a futuros daños. ¿Qué sucedería si nosotros no ubicamos adecuadamente estos reparos anatómicos y nos vamos más hacia la región abdominal? Participante Alex Estrada. En algunos casos en el pasado se ha visto que puede llevar hasta romper las propias vértebras del paciente. En una mala práctica. Bueno, fractura, no Más tanto que, ruptura. exactamente. Pero más que eso, también vamos a ver lesiones de las costillas. Participante Joana Boada. Sí, indicando lo que usted decía, instructor, el método de buenas compresiones al nivel de lo que usted dijo serían 2 centímetros, ¿no? Esa es una. Y dos, y las complicaciones que tuviéramos de no hacer una buena compresión puede ser fracturar, ¿no? Fracturar costillas y romper piel y ocasionarle una hemorragia interna. Y segundo, podemos llegar al abdomen y ocasionarle a la víctima que vomite, ¿no? O sea, que tenga una regurgitación. Eso se vio en un video, lo pude observar y también ser parte de una persona que quiso ayudar a la víctima, ¿no? Y se fue al abdomen y en el abdomen le empezó a hacer el RCP. Pero la persona, o cuando nosotros intervenimos como equipo, ya la persona había perdido la vida, o sea, la señora en vez de ayudarle con lo que le hizo en el abdomen, le causó un severo traumatismo abdominal, ¿no? Claro, muchísimas gracias. Yo solamente acotaría y corregiría dos cosas. La primera, de repente las unidades de medidas no son 2 centímetros. Puede ser 2 pulgadas y las compresiones tendrían que ir de 5 a 6 centímetros de profundidad. Lo otro, Perdón, instructor. Gracias. lo otro es que si nos vamos, no se preocupe, estamos todos acá para podernos llevar los conocimientos más adecuados. Lo otro es que si no llegamos a la parte más, a la intersección de estas líneas imaginarias que vamos a tener en mente y realizamos las compresiones sobre el sifoides, que es la parte terminal del esternón y que termina en una posición apical, podríamos llegar a desplazarlo y hasta hacer una perforación gástrica. Participante Cayupe, ¿alguna participación o comentario con lo último que acabamos de mencionar? Lo que quería acotar era justamente eso, ¿no? De la profundidad más de 5 centímetros, pero no mayor a 6 centímetros. Y otro también es, y los... Correcto, muchísimas gracias. Participante Gallardo. Profe, me gustaría acotar algo con relación al tema de la profundidad de la compresión. Sí es cierto que antiguamente, y bueno, muchas veces todavía se sigue mencionando utilizar una escala en centímetros o en pulgadas de la profundidad de la compresión. Yo, en lo personal y por experiencia, he aprendido a no seguir esa indicación y más bien me guío por la siguiente, la compresión que sea de 1/3 del espesor del tórax del paciente. Esto porque cada paciente es distinto y no es lo mismo hacer una compresión de 2 pulgadas a un adulto, pero de contextura delgada, pongo un ejemplo, un peso de 50, 60 kilos, a un adulto igual, pero con un peso de 120 kilos.
la masa, el tamaño del tórax es distinto y esa compresión de 2 pulgadas no le va a hacer una compresión efectiva al paciente obeso, por ejemplo. Concuerdo con lo que usted está diciendo y nos está aclarando. Lo que yo iba con respecto al comentario, tiene toda la razón, pero lo que yo iba era, estamos haciendo ahorita en la parte teórica. Cuando ya lleguemos a los algoritmos, vamos a detallar lo que viene a ser del día a día, lo que podemos observar, practicidades, cosas prácticas que no necesariamente la guía lo detalla. Ahora, si yo hago un hincapié en este tipo de dimensiones, es porque cuando se realice algún tipo de evaluación, ya sea para la certificación de un de una parte básica, de soporte básico o de soporte avanzado, te piden estas unidades y hay que saberlas al detalle. Alguien tiene su micro activo y está acoplándose sonidos. Por favor, si pudiera mutearlo. Ahora, con respecto... ¿Me escuchan? Se volvió a caer. Por favor, ¿alguien me podría confirmar si me escuchan? Sí, maestro, se lo escucha. Correcto. Entonces, ya hemos hablado de la parte de compresiones y vamos a ver qué es lo que detallan. Ahora, se da en una posición supina, con obviamente las características que mencionó una de sus colegas, en una estructura rígida, lisa. Ahora, ¿qué velocidad debemos realizar? Debe ser de 100 a 120 compresiones por minuto, ya que recuerden que vamos a emular o replicar la función de bomba del corazón. La aplicación de fuerza o de compresiones de profundidad, como bien lo detalla el slide, es de 2 a 2.4 pulgadas en centímetros de 5 a 6. Ahora, con respecto a las ventilaciones o la relación ventilación-compresión, se sigue manteniendo. Estamos hablando de la parte teórica y lo que menciona la guía. 30 compresiones por 2 respiraciones. Ahora, en caso que no requiera una RCP o compresiones, por lo menos debemos asegurar que debe haber una respiración cada 6 segundos. Nunca hay que dar por sentado que dejar de ventilar en caso de algún fallo respiratorio netamente, y que las intervenciones entre compresión y ciclo y ciclo no deben ser mayores a 10 segundos, ya que el perjuicio puede ser, o la noxa puede ser para el daño cerebral. Ahora, vamos a ver la parte, todavía falta. Sí. Vamos a ver la parte de la posición o las características que debemos de cumplir para realizar adecuadas compresiones. ¿Se acuerdan del comentario que les hice? Por favor, ¿me podrían decir si se ve el cursor en la pantalla? Sí, profesor. Sí se nota, profe. Muchísimas gracias. Hemos dicho que vamos a realizar una línea imaginaria en la mitad del esternón. Y supuestamente acá está un pezón o una glándula mamilar y acá otra. Acá vamos a hacer otra recta imaginaria. En la intersección de ambas rectas vamos a apoyar el talón de la mano, ya sea la dominante o no dominante. Luego sobre ella realizamos ponemos la otra mano y entrecruzamos los dedos. Y como se ve en la imagen, vamos a tener que tener una extensión del miembro superior de ambos miembros. El codo no debería de estar flexionado y el hombro y el codo deberían permanecer en una misma recta, de preferencia perpendicular al paciente. El hecho de generar presión no es generar fuerza en contra del cuerpo del paciente, es apoyarnos de nuestro peso para realizar las compresiones adecuadas. Además, también se refiere
que el movimiento debería estar dado entre 2 a 1, bueno, 1,5 de todo el rango articular de la cadera con respecto al eje de la columna. Hay que detallar, no sé si se acuerdan que una de sus colegas mencionó que no deberíamos ir ni muy rápido ni hacer muy fuerte, ya que se deben brindar las características de 100 a 120 en el caso de velocidad, y de la presión debemos efectivizar una compresión de entre 5 a 6 centímetros de profundidad. Con respecto a la vía aérea, ¿qué debemos asegurar de la vía aérea? ¿Alguien me pudiese ayudar, por favor, para no pasar a la siguiente slide y pasarlo de repente? Participante Gallardo. Que la vía aérea esté permeable. Que la vía aérea esté permeable. Para tal fin, ¿se acuerdan que en los primeros auxilios hacíamos el ver, oír y sentir? Ese paso a nosotros nos permite saber en primera instancia si existe algún objeto extraño o que esté en la región oral o cercana a la orofaringe y que podamos desobstruir, desalojar. Supongamos que no hay ningún objeto extraño. Tenemos la vía aérea, que significa cavidad nasal, cavidad oral, la orofaringe y la faringe. Pero existe un apéndice que puede tirarse para atrás y obstruir la vía aérea. La lengua, el retraimiento. La lengua. Correcto. Para nosotros asegurar que la lengua no haga este efecto, vamos a utilizar una maniobra que es la frente se tira, la flexión, exacto, quería llegar a que me digan ello. ¿Pero en qué consiste? Para aquellas personas que no se familiarizan. Se deprime la frente y se pronuncia la quijada, como se ve en la imagen. ¿Para qué? Para que la vía aérea sea más permeable. Y en el caso que vayamos a realizar ventilación asistida, ya sea por presión positiva o algún otro medio, pueda ser suministrada adecuadamente. Otra técnica es coger el arco mandibular de la persona afectada, con los dedos traccionar la rama mandibular y con el pulgar bajar el mentón para poder efectivizar la vía aérea. Correcto, ese es el término, empuje mandibular. Sino que quiero dar tracción mandibular, ¿no? Quiero dar términos no tan especializados, porque hay personas que todavía no se han familiarizado. Los términos tal cual son, lo vamos a ver en la siguiente sesión, donde va a ser un repaso de primeros auxilios y de RCP tanto básico como avanzado, con casos aplicativos. Por lo menos habrán, yo presumo que para la sesión que será de 2 horas, 2 horas y media, un promedio de 10 a 18 casitos muy bonitos que vamos a practicar, ver qué cosa se ha fallado, qué se debería mejorar o qué no se consideró. Pero sí, aquellas personas que manejen los términos desde este momento, mis felicitaciones, pero vamos a tener un poco de tolerancia para poder comprender a aquellas personas que todavía no lo manejan y que tenemos que explicarle de cómo deben hacerse este procedimiento. Como bien se mencionó, ahora, volvamos al pasado, cuando sí se realizaba la respiración de boca a boca. ¿Qué consideraciones se tenía que tener, aparte de la posición de la cabeza? El pinzamiento de las fosas nasales, colocar la boca sobre la boca y asegurarse que... ¿Participante Gallardo? Sí, bueno, lo que usted, completar lo que usted estaba diciendo, pues al adosar boca con boca, tratar de que no haya escape de aire, para que no se pierda pues la presión que se ejerce. Correcto. Eso era, hacer como un sellado. Ahora, ¿se acuerdan que uno de sus colegas mencionó que según cómo estaba uno tendría que buscar estrategias de protección?
Estas son las estrategias de protección que supuestamente se realizaban antes. Las máscaras de boca. Ahora, lo que clásicamente siempre vemos en las series de médicas o que ven que hay un paro cardíaco, corren y ambu, ambu, ambu. Eso es inadecuado, ya que la técnica es ventilación por presión positiva. El hecho de estar ambu es por la marca. Entonces, pero se quedó en el argot común del uso cotidiano, siempre ambu, ambu. En caso tengan en cuenta haya algún tipo de evaluación, la técnica de administrar una ventilación adecuada es ventilación por presión positiva. No se dejen llevar por AMBU. Hay ciertas preguntas de certificación que ponen estas palabras en sus múltiples opciones y los descalifican solamente por dejarse llevar por la marca y no por la técnica. Participante Pablo Miguel. Sí, no le estaba comprendiendo, pero con lo último le comprendí. Correcto. Instructor, ¿cómo se llamaba? ¿La máscara de qué? No. A ver, retomamos. Este slide donde se ve, la técnica es ventilación por presión positiva. No es técnica AMBU, no es maniobra AMBU, a eso voy. ¿Despejé la duda que estuvo presente? Totalmente, totalmente, gracias. Correcto. ¿Se acuerdan que hablamos de que, aparte de las compresiones, participante Joana Boada? Sí, instructor, una consulta. Usted nos dice que es maniobra por presión positiva. No nos guiemos tampoco por lo del AMBU. Bueno, nosotros en la ambulancia lo manejamos AMBU o por si no por equipo válvula bolsa. No sé si es correcto, ¿no? O otro instructor también nos El otro guió de esa término, manera. el otro término también está bien empleado, pero la terminología para las certificaciones es ventilación por presión positiva. Correcto, muchas gracias. Participante Pablo Miguel. Correcto. ¿Alguna otra duda para poder continuar con la sesión? Hablemos con respecto a que en el caso no sea una falla de bomba, sino una falla eléctrica, nuestro mejor forma de darle una atención oportuna y adecuada es a través de una descarga eléctrica. Y esto viene dado por un desfibrilador eléctrico automático. Como pueden ver en la imagen, es una cajita que se conectan los parches a nivel del tórax, uno al lado del hemitórax derecho y el otro hemitórax derecho superior y otro casi cara lateral, media axilar, se coloca el parche que es faltante. Estos van a tener la función de percibir la actividad eléctrica y detallar cuándo es necesario realizar una descarga. En este tipo de instrumentos no manejamos cuánto es el voltaje, se estandariza. Se realizan las compresiones, la máquina lo va evaluando y en el momento de que va a hacerse la descarga, sale el aviso. Despeje, se va a proceder a realizar la descarga. Hasta el momento, ¿algún comentario para poder ya hablar de algoritmos? ¿O pregunta? Bien. Entonces, perdón, disculpen. Estuvimos hablando de lo que es la parte del RCP básico, que son las compresiones, las ventilaciones, la relación de 30 compresiones por dos ventilaciones. Ahora, también hay que tener en cuenta cada cuánto se tiene que evaluar. Después de 5 ciclos o 2 minutos, debemos reevaluar pulsos para ver cómo está la función cardíaca.
Disculpe, profesor, no se le escucha. ¿Me escuchan Sí se ahora? escucha, sí le Sí, hemos se escucha. escuchado, profesor. Sí se escucha Sí bien. se escucha escucha. normal. Sí, sí, sí se escucha. Sí, se le escucha, profe. Correcto, gracias. ¿Qué iba? Ya. Entonces, nosotros debemos realizar 5 ciclos o 2 minutos y hacer la reevaluación del signo de los pulsos carotídeos para poder ver cómo va. Recuerden que una vez que se realice el paro cardíaco, tenemos pocos minutos para la intervención y habiendo comenzado el RCP, no es que paramos a los 10 minutos, a los 5 minutos, es ver que otra vez retome el ritmo normal o por lo menos llegue a ser una normalidad. En caso de la respiración es un poco más difícil que llegue a volver a respirar normalmente, pero sí podemos revertirlo. Y ahí también vamos a hablar de las características de cuáles son los causantes o detonadores de las afecciones principales. Por adelantar, ¿no? Puede haber un trastorno de toxinas, drogas, por citar un ejemplo. Más adelante lo vamos a mencionar. Vamos a ver esta parte del algoritmo. Lo principal que siempre vamos a ver es nuestra zona segura. Dentro de nuestra zona segura vamos a chequear cuáles son las posibles detonantes, identificar cuáles son los posibles detonantes si es que lo hubieran. En el caso que no, vemos el escenario seguro y activamos nuestro sistema de ayuda, de auxilio. En nuestro caso es llamar, ¿a qué número se acuerdan? En este caso, por ejemplo, en Arequipa no hay SAMU, pero llamamos al 116, que son los bomberos, o también de respaldo tenemos a la Cruz Roja, ¿no? Que es el 204343. Y los serenazgos y todos ellos. Adecuadamente. A nivel de todo Perú, el 116 es la línea usada para poder activar el servicio de atención o de socorro. Entonces, y no se olviden que a la par de ello tienen que pedir su desfibrilador eléctrico automático, ¿no? Para que se puedan apoyar y saber si va a requerir o no una descarga. Mientras terminan la llamada, mientras están haciendo la llamada, todo es en simultáneo. Si no pueden tocar, pueden ver. Y van a ver cómo está su función respiratoria. ¿Moviliza tórax? No moviliza tórax. ¿Escuchan o no escuchan algún tipo de respiración? La respiración normal es una inhalación profunda y la exhalación, que es la salida de aire, es más pasivo, no es tan esforzado, no hay un sonido característico. Y por el contrario, se invirtiera estos roles, existe alteraciones o anormalidades en la respiración, hasta puede llegar a respiraciones agónicas. Ahora, ¿alguien entiende o sabe lo que es una respiración agónica? ¿Que está en agonía, profesor? Normalmente conocemos cuando boca de un paciente pescadito. está boqueando, lo que le llamamos en el área de emergencia, La última intervención que sí pude entenderlo respiraciones lentas, y pero profundas, espaciadas. espaciadas, lo que comúnmente llamamos en emergencia está boqueando, ¿no? Vulgarmente. Exacto. Ahora, ya vimos, escuchamos, procedemos a ver cómo está la función cardíaca. Es la técnica de los 2 dedos, 3 dedos, eso ya según la literatura que ustedes pueden ver. El punto de acceso más prominente o más usado es el carotidio. En la región del cuello se encuentra en lo que viene a ser de referencia, se encuentra el esternocleidomastoideo, borde interno. Ahora, ¿se acuerdan cuánto tiempo debemos evaluar este pulso? 5 segundos. 5 segundos, como máximo 10 segundos. Exacto, como máximo 10. 10 segundos. Lo más definitivo y lo más adecuado es siempre 10. Lo óptimo, según la teoría, debería ser
60, ya que debemos emular la función de bomba del corazón, pero perdemos valioso tiempo en esa parte. Entonces, por eso los algoritmos lo predicen, lo indican como 10 segundos. Participante Pablo Miguel. Claro, lo que indica el algoritmo es que en 10 segundos debemos encontrar el pulso, no cuantificarlo, simplemente encontrarlo. O identificarlo en todo caso, o sea, saber si tiene o no tiene, no cuantificarlo, no necesitamos saber si está con taquicardia o bradicardia, solamente necesitamos saber si es que tiene o no tiene pulso. Por eso son 10 segundos nada más. Yo más bien haría una acotación. Cuando tú estás frente a un escenario de una persona con pérdida de conocimiento, desvanecido, sin tono muscular que no responda, el hecho de poder palparlo y ver las cualidades del pulso, vas a saber cuál es tu mejor accionar, qué servicio debes brindarle. Obviamente que el algoritmo te dice identificar hay o no hay pulso. Eso es lo que dice. Usted tiene toda la razón en ese tono. Participante Alex Estrada. Yo había sido testigo de un caso de un paciente que ha sufrido un síncope. El paciente no sufría de una versión cardíaca en sí, sino simplemente de una arritmia por adolescencia, le habían dicho, según el médico. El paciente simplemente se desvaneció y a los 20 segundos recuperó la conciencia y se levantaba como si nada. En este caso, el médico nos indicó que a ese paciente no deberíamos hacer ninguna intervención si es que a partir de los 10 segundos o 20 segundos no recupera la conciencia. Muchos profesionales pensaron que era óptimo hacerle ahí la intervención, pero otros dijeron que ya había pasado casos así. El paciente ya tenía antecedentes. Exacto. En ese caso es brindarse bastante de las comorbilidades y del historial. Pero en el caso que no hubiera un historial y fuera un evento de novo, lo más importante es identificar el pulso en un periodo de 10 segundos. Ahora, aquí hay que tener en cuenta lo que mencioné. Hay que ver lo que viene a ser la parte de la respiración, asegurando que hoy se asegure una respiración cada 6 segundos. Ahora, con respecto al pulso, hay que evidenciarlo cada 2 minutos. En caso no hubiera pulso, ahí es mandatorio hacer el RCP. Una vez iniciado el RCP, brindar las características si son necesarias de desfibrilar o no desfibrilar. Y eso automáticamente el desfibrilador automático lo va a identificar, le va a indicar que puede descargarlo. Ahora, ¿se acuerdan de que habíamos hablado que todo es cíclico? O bueno, continuo más que cíclico. Usted puede continuar dando RCP y evaluarlo a los 5 ciclos, a los 2 minutos. ¿Salió o no salió del evento? No, continúa, pero es instantáneo. No hacer una pausa, voy a esperar un lapso por decir 1 minuto y ver si vuelve a tomar pulso, no, porque eso generaría mayor perjuicio. Ahora, hay ciertas recomendaciones. En el caso de que fuera un solo individuo, la persona que realiza el RCP no tiene forma de cómo poder intercalarse funciones. Él es el único que va a poder realizar ventilación y compresiones, y a la par también la reevaluación. En el caso de que fuera 2 personas los que vayan a brindar el socorro, la guía recomienda cada 3 o 5 ciclos hacer cierto cambio para evitar la fatiga muscular o el cansancio muscular y puedan continuar con los ciclos repetitivos hasta que llegue la atención oportuna. Hay ciertos medicamentos que se van a utilizar para tal fin. Las guías, si mal no recuerdo, la guía del 2010 ya estipula que la mejor método de administración es la intravenosa frente a la intraósea. Entonces, si uno tiene los conocimientos
básicos y necesarios y también sabe la técnica, es aperturar una vía intravenosa. Ahora, ¿qué medicamentos se van a usar para el manejo de una RCP? Puede ser la adrenalina o epinefrina, la miodarona y la lidocaína. Eso lo vamos a mencionar en el RCP avanzado. Y aquí ya hablamos de cuando ya resolvemos el inconveniente o la dificultad de un déficit en función de bomba y función ventilatoria. Y acá es muy importante, es evaluar los pronósticos. ¿Y cómo evaluamos los pronósticos? A las 72 horas de haberse generado el efecto posterior al la parada cardíaca, van a ver, pueden presentarse o iniciar disquenesias, déficit muscular, déficit de movimiento, dificultad para hablar, concentrar. Eso nos daría a intuir cierta noxa o daño cerebral, o en la corteza cerebral, mejor dicho. Ahora, para poder detallar o podernos anticipar a ello, también existen ciertas estrategias de laboratorio, métodos de laboratorio. ¿Qué métodos de laboratorio ustedes consideran que podría utilizarse para utilizar un pronóstico más acercado, más seguro? ¿Alguien desea participar? Participante Gallardo. No entendí la pregunta en general. ¿Pudiese repetirla? Porque me parece que tengo la respuesta, pero antes de darla quisiera que me repita la pregunta. ¿Qué tipos de técnicas o pruebas de laboratorio podíamos usar para tener un adecuado pronóstico? Para saber si el paciente va a sufrir un ataque o está sufriendo una parada. No, ya estamos hablando del evento posterior a la parada cardíaca. Perdón, lo que pasa es que me levanté y no escuché lo completo. Pues iba a decir enzimas cardíacas. Podría ser Claro. de repente, disculpe, buenas noches. Podría ser de repente un examen de AGA para ver los niveles de oxigenación, si realmente el paciente está llegando el oxígeno adecuado al torrente sanguíneo. Correcto. Un análisis de gases arteriales nos van a detallar tanto el pH, el lactato, para poder saber qué tanto ha sido el periodo de hipoxia. Y más o menos con ello podemos presumir qué tanto ha sido el daño a nivel del sistema nervioso. El electrocardiograma. El otro también, pero el electrocardiograma más es para un efecto de noxa a nivel del miocardio. Correcto. Participante Alex Estrada. En cierto caso también creo que se puede hacer el examen de reflejo, ya sea con la luz o con un factor externo. Eso ya más vendría a ser una evaluación de pronóstico a las 72 horas, ya que recuerda que una vez realizada la noxa no aparecen los síntomas inmediatamente. La instauración de los síntomas se proceden recién a las 72 horas, valga la redundancia. Ahora, acá también hemos hablado, como estamos hablando de función respiratoria, otra vez vamos a hablar de lo que viene a ser el atoro por objeto extraño. ¿Y cuál es la mejor alternativa que se puede brindar? Es la maniobra de Heimlich. Participante Gustavo. No, sí, hacer remarcar que la maniobra de Heimlich es muy importante en el caso más que todo también de niños, remarcarlo, ¿no? Porque el hecho de trabajar en el área de emergencias, no solamente estamos expuestos a personas adultas, también niños, y niños por causas muy simples, debido, digamos, atragantamiento por un caramelo, atragantamiento por de repente algún objeto o juguete de menor tamaño, el cual se introducen en la boca, pues, ¿no? Correcto, adecuadamente su intervención. Participante Cayupe. Bueno, hasta yo tengo entendido que cuando una persona sufre de un atragantamiento y empleamos la maniobra de Heimlich, la tenemos que hacer hasta que salga el objeto que está obstruyendo,
y el otro pues hasta que pierda el conocimiento para poder iniciar el RCP. Claro, exactamente lo que usted menciona. Una vez que pierde el conocimiento, se inicia RCP. Y la maniobra de Heimlich se realiza hasta que salga el objeto extraño que se encuentra en la vía respiratoria. Ya lo habíamos mencionado. Me gustaría de repente de manera de recordar, y ¿alguien me podría decir en qué consiste la maniobra de Heimlich? ¿Cómo se aplica? Participante Gustavo. Sostener al paciente por la parte posterior colocándole ya sea uno de los puños según la manipulación o el paciente, el reanimador, ¿no? Bajo bajo la apófisis sifoides y comprimir profundamente jalando hacia uno, ¿no? Ahora, habría que tener en cuenta también el hecho, bueno, las veces que yo realicé dicha maniobra, poner uno de los pies, uno de nuestros pies en el medio de las piernas del paciente. Así si el paciente, como la compañera anterior, manifestaba que si se llegaba a desvanecer o entraba en un paro cardíaco, ¿no? O perdía la conciencia, podíamos sostener al paciente, ¿no? También, bueno, eso es lo que en la práctica y una vez me sirvió, ¿no? El hecho de poner el pie en medio de las piernas para que el paciente no se caiga, simplemente pueda tomar estabilidad en mi pierna, ¿no? Y bajarlo despacio al piso, sin causar ningún otro trauma, ¿no? Por caída. Correcto, tiene toda la razón. Eso es brindar una mayor estabilidad. Participante Cayupe, ¿alguna acotación? Bueno, es casi lo mismo que decía el compañero, ¿no? Solamente que hay que saber usarlas de diferentes maneras de acuerdo a la edad, porque en niños pequeños o en neonatos se usa solamente los dedos, en niños ya en infantes se usa una mano, pero en adultos también hay técnicas para hacerlo en personas embarazadas y en personas obesas, que no va a ser en el mismo lugar que se menciona, ¿no? Que es en la hipófisis sifoide, sino tiene que ser esto un poco más arriba para poder ayudarles. Correcto. Entonces sí, vamos a hacer un poco de recordar, ¿no? Supongamos que este es el abdomen, el puño va de manera perpendicular, la fuerza se hace de manera perpendicular al abdomen y después superior. Esto permite que la presión intraabdominal que se va a ejercer de manera, como el abdomen se encuentra cerca al diafragma, lo que va a hacer es que la presión va a irradiarse hacia la región torácica y esto va a permitir que haga como una presión positiva y permita que el objeto extraño en la vía respiratoria pueda salir. Ahora, ya hemos hablado con respecto al RCP básico. Vamos a iniciar. Profesor, una consulta antes que pase. Bueno, una vez me dijeron que para hacer el RCP se usaba la mano menos dominante. Y en el caso de la maniobra de Heimlich se usaba la mano dominante para ejercer más fuerza. De lo que yo he podido ver las bibliografías para la ejecución de la sesión del día de hoy, no mencionan de ningún tipo de preferencia con respecto a si es mano dominante, mano no dominante. Gracias. Entonces, vamos a hablar de la parte avanzada del soporte básico, perdón, disculpen, del soporte de vida avanzado. Dentro de ello vamos a estar hablando de dos diferenciales, ¿no? Uno que es la taquicardia y otro que es la bradicardia, pero eso lo vamos a ver al finalizar. Dígame, participante Gustavo. Tiene la manito arriba, Gustavo. No, disculpe, se detectó por error, disculpe. No se preocupe. Entonces, para poder hablar de ello, también tenemos que tener en consideración de que el efecto de paro cardíaco puede conllevar a que el paciente pueda estar en una condición inestable, ya que hubo bajo flujo sanguíneo o deficiente flujo sanguíneo, y esto puede haber ciertas alteraciones tanto a nivel cerebral
medio interno y todo lo que necesite un adecuado flujo de oxígeno. Ahora, ¿qué hay que identificar cuando un paciente es inestable? Y esto se ve a través de las siglas ASIA en lo que es la terminología médica. Uno viene a ser la hipotensión. Para poder determinar la hipotensión debemos saber qué valores de presión son los óptimos o adecuados. Ya que estamos hablando de un RCP en adultos, ¿qué presión se considera los adecuados o óptimos para poder recién hablar de una hipotensión? ¿Alguien que quiera colaborarme o ayudar? Valores de 90/60. Como mínimo, ese es uno normal, pero si es que tenemos valores menores a eso, recién hablamos de hipotensión. 120/80. 120 es el valor promedio. Buenas noches, 90/60. 90/60. Menor a eso, hablamos de hipotensión. Entonces sí, está bien lo que usted me está mencionando. Ahora, también vamos a ver los estados alterados de conciencia. Esto vamos a ver si mantiene una conversación adecuada, si está un nubilado, si está con tendencias al sueño. Esto más es apreciativo que poderlo evaluar a través de cierta herramienta que vayamos a utilizar. ¿Cuáles son los signos de shock? ¿Se acuerdan los síntomas que íbamos a ver? Palidez, diaforesis. ¿Cuál otro más? Atención. Aparte de la hipotensión. Disnea. Bradicardia. Y exacto, la bradicardia. Ahora, vamos a ver también. La última intervención no la escuché. Dígame. Cianosis, debido a la falta de... Al flujo sanguíneo y no ventilación adecuada. Claro, una cianosis. Muchísimas gracias. Pupilas dilatadas. También. Entonces, otro también que vamos a ver es el disconfort a nivel de la parte torácica, pero por una etiología isquémica, por falta de una oxigenación o por falta de una irrigación adecuada. Y por último, si existe una falla cardíaca. Hay una estrategia, una memotecnia de los métodos reversibles para poder tener en cuenta sobre el RCP y se denotan por las 5 H's o las 5 T's. Las 5 H's viene a estar dada por hipovolemia, por hipoxia, la acidosis, que viene a ser por los iones de hidrógeno, la hipo y la hipercalemia. Estos pueden ser bien dañinos para la función cardíaca, y la hipotermia. Con respecto a las 5 T's que vamos a evidenciar, es el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, las toxinas, y tanto la trombosis pulmonar como la trombosis coronaria. Ya habiendo detallado con respecto a cuáles son las características reversibles, vamos a hablar con respecto al RCP avanzado, cuál es el algoritmo. Ahora, vamos a seguir la parte del, Vamos a seguir la parte del esquema donde vemos, se inicia RCP, se da oxígeno y se hace el monitoreo para ver si es desfibrilable o no desfibrilable. Se supone que en este punto ya hemos conectado el desfibrilador. Él nos va a identificar o avisar si podemos o no realizar la descarga o brindar la energía. Acá tenemos que sí. ¿Cuándo se considera que sí se le puede dar una descarga? Tenemos a la fibrilación ventricular y a la taquicardia, y a la taquicardia paroxística ventricular. Se le va a brindar una descarga eléctrica. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la descarga eléctrica? Esto depende también del tipo de desfibrilador. Si va a ser por una carga bifásica o monofásica. Usualmente se va a brindar entre 120 a 200 joules. Esa es la energía que se va a brindar en cada descarga. Una vez realizado la descarga, inmediatamente realizamos el RCP por 2 minutos o 5 ciclos. Reevaluamos
pulso carotidio. Si en el caso del que el pulso carotidio aún persiste con deficiencia, vamos a evidenciar si el desfibrilador nos va a brindar la indicación de darle una descarga nueva o no. En el caso, vamos a irnos en el caso negativo o desfavorable. Diga que todavía no sale y que necesita una descarga más. Se realiza la descarga y se le coloca epinefrina. La epinefrina puede ser colocada en un periodo de entre 5 a 3 minutos. Y la dosis que se va a manejar de epinefrina, como se detalla acá, viene a ser en bolos. Ahora, hay que considerar que la epinefrina no solamente es el único medicamento o droga que se va a utilizar. Se puede utilizar la miodarona o la lidocaína, que recién va a ser aplicado después del la tercera descarga. Imaginemos que desde el inicio, hasta esa parte, ¿hay algún comentario o alguna duda? ¿Hay alguien que esté con el micro abierto? Ya. Entonces, hemos estado hablando con respecto a la miodarona y la lidocaína. Volvemos a reevaluar y ver si el ritmo llegó a normalizarse o si requiere de un nuevo ciclo. Y se comienza en ese mismo orden. Epinefrina, descarga, amiodarona, descarga, lidocaína, descarga y volvemos nuevamente con la epinefrina. De los que ya han tenido nociones básicas o previas, ¿cuándo suspendemos el RCP? ¿Bajo qué criterios o condiciones? Cuando ya encontramos pulso a nivel carotidio. Ese sería en el favorable, pero en el desfavorable. Cuando el DEA nos indique de que el ritmo no es desfibrilable. Profe. Participante Ordóñez. Gustavo. Podemos parar ya cuando podamos haber excedido ya los 20 minutos, porque muy bien sabemos que no es solamente el hecho de que el paciente va a retornar, podemos retornarlo, pero hay que tener que pensar en las secuelas. El hecho de que el paciente ya sobrepase los 5 minutos de oro, siempre va a quedar secuelas. Entonces, supongamos que estamos haciendo ciclos de 20 o 30 minutos, ese paciente podría retornar, pero es un paciente que no va a retornar pues al 100%, va a tener secuelas, ¿no? Entonces, eso, ahí habría que evaluarlo eso, ¿no? Entonces, a veces, disculpe la palabra, pero ¿de qué nos sirve hacerlo retornar al paciente si al final de repente va a quedar con secuelas bien marcadas, ¿no? O sea, correcto, lo que usted de 20 menciona. minutos, 30 minutos, ya sería insulso proseguir el masaje. Lo que usted menciona es adecuado y se dice que posterior a los 20 minutos ya no debería continuarse a hacer RCP si es que no hay un ritmo detectable o en el caso ya de contar con las condiciones de laboratorio necesarias, un pH en acidosis, un lactato muy elevado, ya nos dice que es una hipoxia mantenida y que la noxa a nivel cerebral es importante. Lo otro, hay características muy puntuales que se detallan dentro de lo que viene a ser la guía y detallan bajo dos condiciones. Una es que si usted está trabajando con algún otro personal con mayor experiencia y da por sentado o confirma que ya no se va a dar más RCP porque el perjuicio es mayor, se suspende el RCP. Y lo otro es si es que los familiares desisten de las maniobras en caso de que ya se les ha brindado la información adecuada y informándoles de que lo que se haría es más un encarnizamiento terapéutico que un beneficio. Hablemos de la otra sección, ritmos no desfibrilables.
En caso de ritmos no desfibrilables tenemos dos puntualmente. La sistolia, lo que usualmente vemos en las series de televisión, la línea plana, esa no se desfibrila. Y la otra es que puede haber actividad eléctrica, pero no hay contracción. Esas son las únicas que no se desfibrilan. Lo único que se debería hacer es colocar epinefrina de alrededor de 1 miligramo, hacer las compresiones, igual que la anterior, la epinefrina se administra cada 3 a 5 minutos y volver a hacer los 5 ciclos o los 2 minutos y evaluar, ¿está con ritmo o no tiene ritmo? Si no tiene ritmo, RCP hasta que el desfibrilador indique que ha pasado a la otra parte del algoritmo, al otro brazo, donde sí se le puede administrar la descarga. Y bueno, acá netamente hablan sobre lo que hemos dicho, cuáles son las causas reversibles, la dosis que se va a administrar tanto de la epinefrina, la lidocaína, la amiodarona. Creo que eso es con respecto a la parte avanzada del adulto. Hasta el momento, ¿algún comentario, pregunta o alguna cosa que no quedó claro? Participante Luis Cruces. Profesor, un acotamiento también al momento que están aplicando lo que son. Le escucho, señorita, disculpe, ¿sí? Profesor, ¿me escucha? Ahora sí le escucho. Ya, al momento que también se coloca lo que son la epinefrina o los medicamentos, ya en el RCP avanzado, también se puede hacer lo que es la introducción o el procedimiento del laringoscopio. En sí se debería hacer la intubación si es que lo requiere y si es que se evidencia que no es suficiente solamente con una presión positiva. Para el desarrollo del temario, no se ha considerado lo que viene a ser la intubación ni la cricotomía en esta parte, porque eso ya es más una sección del manejo avanzado de vías aéreas. Y eso ya es en otra sección del curso. Pero sí, el RCP, aparte de las compresiones, como mencioné, solamente son compresiones y ventilaciones. Si no aseguramos la ventilación por presión positiva, tenemos que utilizar las alternativas, que es la intubación y la cricotirectomía. ¿Alguna otra duda o acotación? Bueno, está claro decir, profesor, también de que pasados los 10 minutos ya es un candidato el paciente a tener daños neurológicos sí o sí marcados. Claro, en sí la guía refiere que entre los 4 y 6 minutos de haberse iniciado el paro cardíaco, empieza a haber noxa cerebral, noxa en las células cerebrales. Y cuanto mayor prolongue, es mayor el daño. Ya habiéndose transcurrido entre 20 minutos, si mal no me equivoco, en la guía, refiere que ya es un cerebro que no es viable. Entonces, el perjuicio de continuar haciendo RCP se considera como si fuera un encarnizamiento terapéutico. Y ahora, profesor, disculpe, cuando es un RCP avanzado, las ventilaciones que se le dan son una cada 6 segundos, ¿es correcto? Claro. Una cada 6 segundos. Pero también el RCP continúa, que puede ser también de 30 compresiones, 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Participante Muñantes, no me sale todo el nombre. Sí, instructor. Una pregunta. ¿En qué se diferencian las ventilaciones sincrónicas a las ventilaciones asincrónicas? Porque, bueno, he leído que mencionan que cuando se accede a dispositivos avanzados de vía aérea, en caso de un tubo endotraqueal, un tubo King o la intubación misma, se procede a realizar ventilaciones asincrónicas en la RCP.
Es decir, el paramédico trabaja con las ventilaciones y el otro paramédico trabaja con las compresiones. Entonces, a lo que me enseñaron era de que se realizaba cada 5, cada 6 segundos las ventilaciones cuando hay un dispositivo vía aérea avanzada. Pero en el caso de que no lo tuviera, como usted mismo lo menciona, en caso de que no lo tuviera el material avanzado, se corresponde solamente a ventilar, por lo menos asegurar una ventilación cada 6 segundos. Pero por lo que se continúa del RCP es seguir el mismo correlación, 32. Ah, ok, entiendo. Entonces sería el 32 nada más. Así tuviera un tubo orofaríngeo, nosofaríngeo. Claro, porque así usted asegura la ventilación adecuada. Recuerde que también cuando usted hace la ventilación está asegurando que el volumen que usted va a administrar sea lo más emulado a lo normal, a la ventilación tidal. Participante Miguel Mego. ¿Algún comentario o duda? Correcto. Ahora, cuando son participantes 2 personas, los RCP son cada 32 ventilaciones. Y en niños es de 2 ocupantes, son 15 por 2. Vamos a verlo justo en el siguiente, que es pediátrico. Pero sí, usted tiene toda la razón en lo que está mencionando. ¿Se acuerdan que habíamos hablado con respecto a qué es lo que se debería hacer con respecto después de haberse sucedido el evento? ¿Qué consideraciones, qué cuidados y qué exámenes deberían hacerse para poder saber qué tipo de pronóstico o qué es lo que le espera a la persona de haber salido airosa después de haberle aplicado un RCP adecuado? Es por lo menos, primero es mantener una adecuada ventilación o una vía aérea adecuada. Lo otro es asegurar que esta ventilación sea lo más óptima o adecuada. Para ello tenemos que tener una saturación entre 92 y 98. ¿Por qué como mínimo es el de 92%? Ya que cuando disminuye la afinidad del oxígeno por la hemoglobina va a ser difícil, no se va a asegurar que haya una oxigenación adecuada y que el intercambio gaseoso que se ha dado vaya a brindar el oxígeno necesario para las células que lo requieran. Lo otro es que por lo menos haya una respiración de 10 respiraciones por minuto y la presión alveolar de CO2 esté entre el rango de 35 y 45. Con respecto a la presión, es que sea mayor, presión sistólica sea mayor a 90 y una diastólica mayor a 60 y que la presión media sea mayor a 65. Tiene que estar obviamente monitorizado por un electrocardiograma de 12 derivaciones. Y en caso de que lo necesite, hacer evaluaciones tales como una tomografía, hacer lo que viene a ser evaluaciones de AGA para un constante monitoreo del pH y del lactato. Ahora, ¿se acuerdan que hemos hablado que aparte de hacer el algoritmo avanzado, íbamos a ver los dos escenarios? Uno que se va hacia una frecuencia cardíaca superior, que es la taquicardia, y otra que viene a ser la bradicardia. La bradicardia es por debajo de 60 y la taquicardia vendría a ser, ¿qué valores se manejan como normales? ¿Alguien me podría ayudar en esa sección? De 60-80. ¿Cuándo se considera? ¿Mayor a 100 se considera taquicardia? Mayor a 100. ¿Algún otro participante? 90. Bien, a 110. No escucho. ¿Alguien ha intervenido? Porque veo que se apaga y se prenden los micros, pero no estoy escuchando muy bien. Participante Gustavo tiene la manito arriba. ¿Me podría decir? Un pulso mayor a 90. ¿Se considera una por minuto? Se considera Mayor a 110. taquicardia siempre y cuando de 150 para arriba.
Esa es la que se considera taquicardia, cuando la frecuencia cardíaca esté por encima de 150. Ahora hay que identificar si el paciente está bien con su frecuencia respiratoria, si requiere de algún tipo de apoyo ventilatorio. Ahora, a la par también con el uso del pulsoxímetro, podemos saber presumiblemente cómo está su oxigenación. Hay que recordar que el pulsoxímetro también para su uso y su interpretación hay que tener ciertas consideraciones, ya que puede marcar una hipoxia, pero no necesariamente estamos frente a un escenario de hipoxia. Eso también lo vamos a ver más adelante en el curso. Lo otro es ver cómo está el ritmo cardíaco y si contamos con un monitor cardíaco, ver cómo se puede estar afectado, si puede ser por alguna sobreexcitación eléctrica, alguna aberración de alguna rama distinta. Eso, si no me equivoco, también lo vamos a ver con respecto a la función cardíaca cuando veamos patología y fisiología del sistema cardiovascular. ¿Qué vamos a hacer frente a un escenario de taquicardia? ¿Ustedes qué sospechan o qué intuyen cómo un paciente va a tener, qué síntomas va a tener frente a un escenario de taquicardia? Participante Gustavo, ¿tiene la manito arriba? Participante Cayupe. La sensación, el paciente va a Ansiedad. A ver. el mismo presiente las pulsaciones, pues no es lo normalmente que el paciente refiere en todo taquicardia, ¿no? Y una opresión en el pecho, pues, ¿no? Correcto. La sensación de que el corazón le está saltando o que su pecho siente palpitaciones excesivas. Participante Cayupe, ¿alguna otra acotación? Correcto. Participante Desesperación. Disculpe, pensé que ¿Qué estaba tal? mi micro Buenas noches. activado. Falta de aire, aturdimiento, pulso acelerado, dolor de pecho. Correcto. Todo lo que acaba de mencionar tiene usted toda la razón. Puede haber alteración de conciencia. No se preocupe, señorita Cayupe. Entonces, ¿qué es lo que se va a realizar para poder manejar este escenario? Vamos a hacer uso de ciertos medicamentos tales como la procainamina. En sí, el medicamento más usado para este escenario es la adenosina. Pero ¿en qué radica su problema? Cuando se realiza una administración de adenosina, su tiempo de vida media de este medicamento es muy rápido. Lo que se tiene que utilizar usualmente es estar con una vía intravenosa. A la par que usted va a aplicar adenosina, aplica un bolo de suero para que inmediatamente llegue al corazón y pueda hacer su efecto. Los medicamentos... Y el diazepam, El que también he diazepam visto que lo apliquen. es un ansiolítico, tal cual para función cardíaca no tiene función. El diazepam actúa más hacia los receptores neurológicos. Puede ser un ansiolítico, un antidepresivo, pero más lo utilizan como un ansiolítico en estos escenarios. O un Claro, sedante. sí, he visto que lo usaban caso el de convulsión, diazepam, quizás pero lo vi. no había una respuesta, no mejoraba el paciente, no. Al contrario, continuaba con la taquicardia y pues usaban hielo, pero mayormente pusieron dos dosis de diazepam y no tuvieron. En convulsiones quizás lo viste. En convulsiones. No, en caso de taquicardia fue eso. Fue en una taquicardia. No, pero el diazepam es más para un efecto a nivel de ansiolítico, actúa más al sistema nervioso central. El hielo es para un efecto vagal. En caso de que no se tuviera medicamentos, el hielo, el sumergir la cara en una agua helada o hielo, hace un reflejo vagal, disminuye el tono vagal, disminuye la frecuencia cardíaca y de lo que pasó de una taquicardia va a disminuir. Otras alternativas que también se usan son el masaje carotidio. Por el mismo nombre, ¿ustedes cómo conllevan que dónde se debería realizar este tipo de procedimiento? La carótida. En la carótida, específicamente en el seno carotidio.
ustedes se encuentran la prominencia de lo que viene a ser la manzana de Anne, que usualmente lo conocen, o en el tercio medio del esternocleidomastoideo, borde más interno, y hacen un masaje continuo en las personas que tienen taquicardia. Obviamente no lo vayan a hacer en alguien que está sin ningún tipo de patología de taquicardia, disminuye la frecuencia cardíaca. Si ustedes lo hacen en una persona que no tiene ninguna de estas dolencias o patologías, lo que van a producir es que deprimen tanto que la persona puede perder el conocimiento. Otras ya son estrategias que utilizan a la par del masaje carotidio. Persona que viene con taquicardia, le piden que sople una pajilla, hasta puede ser la funda de un lápiz, sostenido, que hace que la presión intratorácica aumente y haga que el efecto vagal disminuya. Entonces la frecuencia cardíaca va a irse también a menos. Con respecto a ello, creo que ya estuvimos hablando que existen otros medicamentos aparte de la adenosina, como se menciona acá en el cuadro, no sé si lo pueden ver, lo que viene a ser la procainamida y Profe, la una amiodarona. consulta. ¿Quién me está hablando? Disculpe. Ormeño. Profe, ¿y la maniobra de Valsalva, esa, la maniobra? La maniobra de Valsalva es lo que acabo de detallar, que va soplando, aumenta la presión torácica y la frecuencia cardíaca va a ir disminuyendo. ¿Alguna otra duda? Correcto. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir observando en lo que viene a ser la parte de la taquicardia. En lo que viene a ser la bradicardia, como bien les mencioné al inicio, es por debajo de 60 de frecuencia cardíaca. Según la guía acá menciona que es menos de 50. Recién hablamos de bradicardia. Un efecto distinto es lo que vamos a buscar. Para tal efecto vamos a utilizar medicamentos que generan aceleración de la frecuencia cardíaca. Entre ellos tenemos la atropina, la dopamina y la epinefrina. Hay que saber en qué momento usarlo. Se debe de comenzar con la atropina. En caso de que hubiera algún tipo de condición que no nos permita utilizar la atropina, pasamos a la dopamina en infusión y después, posteriormente, a lo que viene a ser la epinefrina. Considerar que siempre tiene que ser evaluado por un especialista y, bueno, ver también si puede haber algún otro tipo de medicamentos que puedan interactuar y puedan generar, en vez de un efecto beneficioso, perjudicial. Con respecto a lo que es la atropina, se va a utilizar una dosis de bolo de 1 miligramo, esto es cada 3 a 5 minutos, y puede llegarse a un máximo de 3 miligramos, perdón. Lo que viene a ser la dopamina se da usualmente de 5 a 20 microgramos por kilo y cada minuto. Y la epinefrina en infusión se va a dar de 2 a 10 microgramos por minuto. Bueno, fuera de ello, ya creo que es las mismas consideraciones, es mantener la vía aérea, ver el nivel de oxigenación, evaluación constante de la función cardíaca, y eso es únicamente a través de un monitoreo permanente de un electrocardiograma de 12 derivaciones. Con respecto a lo que viene a ser la parte de primeros RCP, tanto básico como avanzado para la parte pediátrica, tenemos lo mismo. La misma parte del adulto que hemos visto, el manejo intra o extra hospitalario es igual. La única salvedad que dentro de lo que viene a ser el extra hospitalario, vamos a considerar la protección del niño, del infante. La maniobra va a diferir grandemente que del adulto. En consideraciones, cuando ya son niños superiores a un peso mayor a 50 kilogramos, la maniobra es lo mismo. Se busca una línea imaginaria media esternal, intermemilar, y se realizan las compresiones con la misma técnica. A diferencia de cuando son menores, se puede hacer una maniobra de los 2 dedos. En caso de que se requiera, también podría ser, o menor sea su peso y su disposición anatómica, podría utilizarse de los 2 pulgares para hacer las compresiones a nivel torácico.
La ventilación es lo mismo, también se podría utilizar una presión de ventilación positiva, el AMBU pediátrico propiamente, y esto también hay que tener en consideración, y no lo mencioné en el del adulto. Hay características propias. Recuerden que para poder fijar bien una mascarilla, se utiliza la técnica en C, en la cual los 3 últimos dedos van al arco mandibular, y tanto el pulgar como el índice van a ser en forma de C, para poder asegurar, tanto fijar la parte superior de la mascarilla del AMBU, y poder permitir que haya un sellado adecuado, y cuando ustedes hagan la presión en la bolsa, se transmite todo el aire hacia la región de la vía respiratoria. Participante Berrospi. Sí, maestro, disculpe. En el caso del AMBU, para poder nosotros ejercer esa presión de aire, va a ir de acuerdo al grupo etario, ¿cierto? Porque si nosotros hacemos una presión excesiva de todo el globo, podemos hacer un colapso de pulmón. Lo que sucede es que existe AMBUS para pediátrico, adulto y neonatal, para poder poner un ejemplo. Y por más que sea el propio para la edad, no se debería utilizar una presión excesiva. Recuerden que el pulmón es una estructura muy noble. Si ustedes le hacen una presión excesiva a la que tolera, podría generar un neumotórax de tensión. Lo que usualmente se hace en la práctica es una de presión de aproximadamente 2-3 centímetros al diámetro de la bolsa, 2-3 centímetros. No es aplastar la bolsa, porque transmite una gran presión hacia la región pulmonar. Ok, maestro, gracias. Ahora, como bien mencionó su compañero anteriormente, la reanimación depende de en qué escenario se encuentra. Si usted se encuentra solo, la reanimación sigue siendo de... Perdón. Si usted está solo, su reanimación va a ser 15-2. Si usted está con otro compañero o un colega brindando la reanimación, van a ser de 30-2. Las compresiones se tienen que seguir las mismas características. No debe ser muy rápido, no deben exigirse en fuerza, deberían mantener un mismo ritmo. Se debe mantener la frecuencia cardíaca del 100 a 120, y bueno, asegurar que la vía aérea, las características de la transmisión de la ventilación van a mantenerse, y que no haya fugas durante el proceso de ventilación. Ahora, igual, si es chocable o no es chocable, o sea, si se le puede administrar una descarga eléctrica. Ya hemos hablado en la sesión anterior del adulto cuáles son descargables y no descargables. Al igual que en el del adulto, vamos a tener un manejo avanzado. Supongamos, en el caso favorable de que ustedes tengan un ritmo descargable, van a administrar una primera descarga eléctrica, con la única salvedad que no van a trabajar igual que en el adulto. Su descarga eléctrica es por peso, 2 joules por kilo, y eso es en una primera descarga, y pudiese ir aumentando hasta 4 o hasta 10 en el caso de mayor tolerancia eléctrica que se le pueda brindar, ¿no? Como máximo. Ahora, no hubo algún cambio en la actividad eléctrica, usted continúa con su RCP. Acá, como ya es avanzado, usted lo que va a tener es una vía intravenosa de acceso, y a través de ella usted va a utilizar la epinefrina. Igual, acá que la epinefrina, que en el otro se manejaba por bolo, acá se va a manejar por peso, y se va a manejar de 0.01 miligramos por kilo. Y lo que viene a ser la miodarona, que es el segundo medicamento que va a utilizar usted en caso de que no corrigiese la actividad eléctrica, lo va a utilizar de 5 miligramos por kilo. Y en una tercera medicamento que podría utilizar en caso de que tampoco revierta su actividad eléctrica, recién es la lidocaína, que es de 1 miligramo por kilo. Si, digamos, no llegase usted a mejorar o a tener un ritmo adecuado, continúa todo el ciclo. RCP, reevaluación, si es chocable o no es chocable, y si requiere la administración de algún medicamento. Usted va a epinefrina, miodarona, lidocaína.
En el caso de los ritmos no chocables, no descargables, que tiene a la sistolia, usted únicamente va a manejarse con lo que viene a ser el RCP de 2 minutos, la administración de epinefrina en la misma dosis que ya le mencionamos, y continuar a ver si retorna a los valores normales. Hay que tener en cuenta las mismas 5 características, las 5 H's y las 5 T's que son reversibles en el adulto, van a ser en el paciente pediátrico. Ahora, hay una parte también el neonatal, y acá quiero de repente ser un poco más incisivo. En el neonatal usted no va a tomar frecuencia cardíaca en pulsos, pulso carotídeo, pulso femoral. Usted lo que va a utilizar es el cordón umbilical. Y en el cordón umbilical usted también va a tener que estar evaluando cuántos latidos hay. Y estos también son en 10 segundos. ¿Se acuerdan ustedes en la primera sesión estuvimos hablando cuánto es la frecuencia normal de un neonato? ¿Alguien desea participar? 150. De 120 a 140. La última intervención está en todo lo que viene, en toda la razón. En sí es de 130 para hasta 145, la frecuencia cardíaca normal de un neonato. Pero la guía recién considera que debería realizarse el RCP para cuando está debajo de 60. Si encontramos, aquí como podemos ver en la guía, hay una frecuencia cardíaca de 100, aplicamos ventilación. Ahora, dentro de las ventilaciones, acá también está todo esto lo que les menciono, de cómo deben agarrar la máscara, ver si la presión que ustedes están ejerciendo es la adecuada, si el sellado es adecuado, y esto es a través de la memotecnia utilizada de Mr. Sopa, ver si la mascarilla es la adecuada para la cara del neonato, si la presión que estamos ejerciendo está bien, si el sellado que le estamos realizando también está bien. Eso lo vamos a ver también en lo que viene a ser manejo